Buenas, ¿cómo están? Yo soy Gonzalo Enciso. Hoy es 24 de marzo de 2026, el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Pero hoy es un 24 de marzo especial. Es un 24 de marzo en donde se cumplen 50 años del último golpe cívico-militar en la República Argentina. En este video yo voy a estar hablando como quien le habla a sus amigos, contando lo que sé, ¿no? Puede ser mucho, puede ser poco, pero voy a contar lo que sé de la dictadura militar. No pretendo hacer un análisis extenso, ni un análisis reflexivo, ni que sea motivo de un trabajo, pero igualmente todas las cosas que voy a decir tienen una fundamentación. Nada está creado porque sí, ni nada está inventado, ¿no? Todos son datos que se pueden ver y se pueden buscar. El 24 de marzo de 1976 comenzó en la Argentina el golpe cívico-militar, llevado a cabo por la Junta Militar conformada por Videla, Macera y Agosti, en donde se derrocó a la entonces presidenta constitucional de la Argentina, Isabel Perón. Frente a esta toma del poder por parte de los militares, hicieron entrar a la Argentina al llamado Plan Cóndor, ¿no? El Plan Cóndor fue un plan ideado y llevado a cabo y financiado por los Estados Unidos para el Cono Sur, ¿no? Para su patio trasero. Este Plan Cóndor consistía en poder financiar dictaduras en los países del Cono Sur, perseguidos por el fantasma del socialismo, del comunismo, ¿no? Tenemos que pensar que ellos estaban en plena Guerra Fría en esto. Y principalmente se lleva a cabo esta dictadura como parte de ese plan. Y ahora voy a decirles, ¿no? Un breve repaso de las dictaduras que estaban en ese momento en el Cono Sur, ¿no? Y lo tengo anotado, sinceramente, porque creo que son datos relevantes que tal vez no me acuerdo muy enseguida, o tal vez necesito tenerlo como para poder tener algo que consultar. En Chile comenzó en 1973 con Pinochet, en Uruguay en 1973 con Bordaberry, en Paraguay en 1954 con Stroessner, en Brasil en 1964 con Alencar y en Bolivia en 1971 con Banzer, ¿no? Y en Argentina en 1976 con Videla. Ahora volviendo a lo que es la Argentina, como ya dije, en 1976, el 24 de marzo, se tomó el poder por parte de los militares. Yo sé que muchas veces se escuchó hablar o se escuchó decir dictadura cívico-militar, y muchas veces no entendía o no entendíamos por qué era cívico-militar, ¿no? Bueno, la parte cívica viene en que civiles apoyaron esta, eh, esta dictadura. ¿Qué civiles? Empresarios. Empresarios a los que les favorecía que en la Argentina haya un golpe de Estado. Ya sea por la política económica o ya sea por el terrorismo de Estado que imponía el gobierno militar, ¿no? Tenemos que pensar que los empresarios con la bicicleta financiera se favorecían en el ámbito económico, y en el ámbito del terrorismo de Estado le limpiaba a las empresas de sindicalismo. Principalmente es eso. Hay muchas personas
no hay muchas personas, eh, por suerte somos mayorías que sostenemos que no fue una guerra, eh, que no fue una guerra ni que fue la teoría de los dos demonios, ¿no? Y esta guerra o esta teoría de los dos demonios se implementó por primera vez, eh, o se implementó en sí al comienzo de la dictadura o durante la dictadura, ¿no? En donde se hablaba de que en ese momento se estaba en guerra con el subversivo, que en ese momento se estaba en guerra contra el enemigo de ese orden patriótico, ¿no? ¿Quién era el subversivo? Una persona con un pensamiento de izquierda o una persona peronista, con un pensamiento justicialista. Esa era la persona que tenía ese pensamiento subversivo. Esa era la persona. O una persona inclusive que tenía una mínima capacidad organizativa, o una persona que estudiaba trabajo social, o una persona que, que ayudaba en un merendero, una persona que ayudaba en un comedor. Ese era el subversivo. Ese era el enemigo. Y por mucho tiempo eso se sostuvo, ¿no? Un pibe que participaba en un centro de estudiantes, un pibe que hacía un trabajo grupal. Eso era el subversivo y ese era el enemigo de la patria, ¿no? Inclusive se puede ver en este manual o en este folleto o en este instructivo, ¿no? Que salió del Ministerio de Cultura y Educación durante la dictadura en 1977, que se llama Subversión en el ámbito educativo, ¿no? En resumidas palabras, lo que se cuenta, lo que se habla, lo que se dice, es como poder identificar a esos pibes que eran subversivos, que tal vez eran pibes que participaban de un centro de estudiantes porque le copaba la idea, o participaban de un centro de estudiantes porque querían eh, arreglar las mesas, arreglar los pizarrones. Y ese ya era el enemigo, ¿no? Y voy a leer algunas partes que son como las más, las que más me resuenan o las que más me llaman la atención, ¿no? Y me parece que principalmente podríamos leer eh, lo que es el considerando de este folleto, de este instructivo, no sé cómo llamarlo. Considerando que es materia fundamental del aludido propósito la erradicación de la subversión en todas sus formas. Tenemos que pensar que este cuadernillo sale específicamente o sale dirigido hacia directivos de escuelas o hacia docentes también de las escuelas. E inclusive si muchas de sus escuelas eh, funcionan de antes de 1976, estoy más que seguro que este volante, este instructivo, tiene que figurar o tiene que estar en los archivos, ¿no? Considerando que es materia fundamental del aludido propósito de la erradicación de la subversión en todas sus formas, que entre los objetivos básicos a alcanzar se encuentran la vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y la dignidad del ser argentino, y la conformación de un sistema educativo acorde con las necesidades del país, que sirva efectivamente a los objetivos de la nación y consolide los valores y aspiraciones culturales de esta, ¿no? Los valores y aspiraciones eran torturar, asesinar y desaparecer gente. Que para el cumplimiento de esta alta misión le cabe al Ministerio de Cultura y Educación una responsabilidad de especial significación. Que el personal docente y directivo de establecimientos educacionales es el que en definitiva, en forma directa, ejercita la transmisión de conocimiento y la conducción de los respectivos ámbitos. Que por tal motivo resulta necesario proveer a dicho personal de la mayor información para el cumplimiento de sus funciones y de la delicada labor a su cargo. Por ello, el Ministerio de Cultura y Educación resuelve: el folleto titulado Subversión en el ámbito educativo, conozcamos a nuestros enemigos, se distribuirá en todos los establecimientos educacionales a través de los organismos competentes en este ministerio. Las autoridades de los respectivos establecimientos serán responsables de la difusión del contenido del folleto,
a que se refiere al apartado anterior entre todo el personal docente y administrativo. El personal de supervisión controlará el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución. Regístrese, comuníquese y archívese. Juan José Catalán, ministro de Cultura y Educación. Y hay una cosa que acá se puede destacar, y es que el nieto de Juan José Catalán es ministro de Interior de Javier Milei, del gobierno de Javier Milei. Es ministro del Interior. Es una locura. Y ahora tenemos algunas partecitas, porque no voy a leer todo sinceramente, sino las partecitas que me llamaron la atención. En la presentación hay algunas partes que me llamaron la atención, que son: la grandeza y la proyección histórica de las naciones dependen fundamentalmente de la educación que se brinda a su pueblo, ¿no? Lo que acá se puede ver, o lo que acá se puede destacar, es cómo ponen ese peso de que si fracasa, o de que si los profesores o si estas personas no hacen lo que tienen que hacer, está en juego la patria, ¿no? Está en juego esa proyección que ellos tienen de patria. Bastaría la sola debilidad de una generación de argentinos para que el destino común que los enlaza, legado de sus mayores, se convierta en un desdichado fracaso. Así es como que en el país hemos de hablar de guerra, de enemigo, de subversión, de infiltración, términos estos pocos acostumbrados en la historia argentina contemporánea, y sobre todo en el ámbito como el de la educación y la cultura. Pero esa es la cruda realidad, y como tal se debe asumir y enfrentar con crudeza y valentía. Es una responsabilidad que toca a los argentinos, y muy de cerca. El llamado de la patria es claro y se debe responder a él. Muchos argentinos han entregado sus vidas enfrentando a la subversión. No es tiempo de vacilaciones, y resulta imprescindible asumir el rol que nos depara este especial momento histórico del país. Tiende pues a facilitar la comprensión del fenómeno subversivo que vive en la Argentina de estos días. Explicar en forma directa y clara los principales acontecimientos sucedidos, y de brindar elementos de juicio sobre el accionar del marxismo. La autoría y origen del trabajo garantiza la información que contiene, y por provenir de fuentes insospechables, ha decidido al Ministerio de Cultura y Educación a imprimirlo y difundirlo. Si este folleto contribuye para que los docentes conozcan mejor a los enemigos de la nación, y para que las generaciones venideras puedan decir de los educadores de hoy que cumplieron con su deber, se habrá logrado con creces su propósito. Pone en responsabilidad de los profesores, de los docentes, de los directivos, de los administrativos, la grandeza de la patria. Y la grandeza de la patria, o esos subversivos de lo que uno tenía de los subversivos que uno tenía que enfrentar, porque eran los enemigos de la patria, eran estudiantes que estaban en el aula, que hacían trabajos grupales inclusive, que tenían una capacidad de organización, que tal vez eran buena onda, por eso los otros lo seguían. Y hay inclusive muchas más cosas, ¿no? Capítulo 1, conceptos generales. Estoy leyendo muy por arriba, sinceramente. Los últimos años de la vida argentina se han caracterizado por una serie de manifestaciones que no solo colmaron la capacidad de asombro de sus habitantes, sino que los llevaron a premeditado estado de desconcierto, con un gran porcentaje de resignación, impotencia y acostumbramiento. En el fenómeno descripto se sucedieron con acelerada frecuencia las huelgas activas, secuestros, asesinatos, sabotajes, ataques a cuarteles y comisarías, etc., como hechos visibles de una acción que se denomina subversión. La información simplista que se manejó en muchos niveles del quehacer nacional atribuyó esta realidad a causas tales como falta de desarrollo, problemas económicos, juventud desilusionada y cientos de razones más.
la agresión marxista internacional. Y hay muchísimas cosas más que me llaman muchísimo la atención. Eh, cómo en la mayoría de las cuestiones, por ejemplo, se habla solamente del comunismo, eh, pero en la práctica, en el secuestro, en la tortura, en los asesinatos, en las desapariciones, el mayor porcentaje eran de personas peronistas, ¿no? Eh, y tenemos muchísimas cosas más que leer en esto. Es muy bueno, se puede encontrar. Yo lo descargué en PDF de Google, se puede encontrar fácilmente. Y es como ellos trataban, ¿no? A esto de sentar las bases de que era una guerra y no podía estar más alejado de la realidad, sinceramente. Ante estas cuestiones, la dictadura dejó 30.000 desaparecidos. No se discute esa afirmación ni ese número. Hay personas que pretenden discutirlo, pero no se discute, ¿no? Lo que ellos defienden es solamente la cifra de 8.961 personas desaparecidas, que por más que fueran solamente ellas, son demasiadas, son 9.000 personas desaparecidas. Son 9.000 personas que fueron asesinadas, que fueron secuestradas, ¿no? Pero en lo que ellos se basan es en el informe de la CONADEP, ¿no? La CONADEP era el informe que salió durante el gobierno de Alfonsín en 1984, en donde se decían que los desaparecidos eran 8.961. Y ante esta cuestión yo tengo dos rechazos a ese número o dos justificaciones de por qué se defiende la cifra de 30.000 desaparecidos. La primera es porque en 1984 se abrió un canal de denuncias en donde las personas hacían las denuncias de las desapariciones en sí, ¿no? Solamente se abrió durante 9 meses y se recibieron 8.961 denuncias. Tenemos que pensar en eso, en que en el 84, hacía muy poco que había vuelto la democracia, hace menos de un año, había personas que tenían miedo, había personas que estaban exiliadas, ¿no? Porque muchas de las personas que no querían ser secuestradas o asesinadas se iban del país. Y además, que había personas que no querían tocar esa época oscura o esa etapa oscura porque estaba todo muy, muy caliente, digamos. Hace menos de un año que había vuelto la democracia. Esa es la primera. Y la segunda es que cuando se desclasificó un informe de la CIA, ya para 1978 se estimaba que había aproximadamente 22.000 personas desaparecidas. En el 78, un informe de la CIA desclasificado. Entonces, esos dos datos son lo que yo refuto, digamos, del por qué no son 8.961 como hay personas que se la pasan diciendo y diciendo que no son 30.000. Por suerte son pocas, por suerte no se le presta tanta atención, pero aún así, como ya dije, si fueran 8.961 personas, son demasiadas. Algo a destacar es que el 60% de esos desaparecidos tenían menos de 25 años, ¿no? Y entonces en esto refuerza aún más mi refutación a que era una guerra o que eran dos demonios, ¿no? Porque no se puede decir o no se puede afirmar que era una guerra cuando de un lado tenemos a un Estado genocida que ocupa todos sus aparatos y todo el poderío que tiene contra pibes adolescentes, contra personas que no pasaban los 25 años. Entonces me parece que hay ahí una cuestión de desbalance en donde no podemos hablar de guerra. Y por más que haya sido una guerra, pensemos, ¿no?, en un hipotético que realmente haya sido una guerra, se cometieron crímenes de guerra, ¿no? Porque me parece que se cometieron crímenes de guerra. Algunos hablan de exceso, no, fue un Estado genocida.
fue un estado que era terrorista. Se estima, además, que hay 500 bebés, o que en ese momento eran bebés desaparecidos, ¿no? Que hoy ya son personas adultas, de los cuales abuelas y madres de Plaza de Mayo ya lograron encontrar a 130, ¿no? De esas criaturas, de esas personas que fueron secuestradas o sacadas de su padre y de su madre durante la dictadura. Tenemos, bueno, como ya dije, ahora voy a decir algunos de los hechos más importantes, o algunos de los hechos específicos de la dictadura. Y el primero es la noche de los apagones, en donde entre el 20 y 27 de julio de 1976, en General San Martín, en Jujuy, en el pueblo General San Martín, en Jujuy, se produjo la noche de los apagones. Se decía la noche de los apagones porque durante 7 noches, del 20 al 27, se cortaba la luz y en plena oscuridad se llevaban a cabo secuestros de todo tipo de personas, de gente adulta, de gente joven, de adolescentes y de toda persona que se consideraba subversiva. Y se llama la noche de los apagones por eso mismo, ¿no? Este golpe o estas series de secuestros se llevaron a cabo con la complicidad de la empresa Ledesma, la misma que hoy vende el azúcar, la misma que hoy vende las hojas, inclusive que se hace con caña de azúcar, con esa empresa, utilizando las camionetas de la empresa, utilizando instalaciones inclusive de la empresa, se llevó a cabo estos secuestros. ¿En qué favorecía la empresa? Que sacaba a esas personas que eran sindicalistas o que luchaban por sus derechos principalmente. Se secuestraron aproximadamente 400 personas, de las cuales hoy en día todavía 55 siguen desaparecidas. Y es una locura, sinceramente es una locura pensar en porque esto inclusive se dice o se tiene como dictadura cívico-militar porque había sectores civiles, como ya dije, que apoyaban esta dictadura. Después, obviamente, la noche de los lápices, en donde 10 adolescentes el 16 de septiembre de 1976 fueron secuestrados, de los cuales sobrevivieron solamente 4, por pedir el boleto estudiantil. En 1975 ellos habían organizado y habían ganado el boleto estudiantil en la ciudad de La Plata, y el 16 de septiembre de 1976 fueron secuestrados y 6 de ellos desaparecidos. Luego hay otro caso parecido al de la empresa Ledesma, la noche de los apagones, que es la de Ford, ¿no? En Pacheco, en donde secuestraron a 25 trabajadores de su misma empresa, y dentro de la misma fábrica de Ford en Pacheco funcionó un centro clandestino de detención. Esos 25 trabajadores eran trabajadores sindicalistas que luchaban por sus derechos laborales. Y por último, hay algo que entra un poco en duda muchas veces, o se tiene como... Hay una cuestión, y es Papel Prensa, ¿no? Papel Prensa era la empresa en donde se fabricaba o se creaba el papel que se usaba para los diarios, ¿no? Que en aquella época tenemos que pensar que el mayor sistema de comunicación o que la gente se enteraba era a través de los diarios, y Papel Prensa era esa empresa. Nosotros durante la dictadura tenemos a Lidia Papaleo, que era la viuda de David Graeber, que era el dueño de Papel Prensa, ¿no? Y lo que ella denuncia, o lo que se denuncia, es que a ella, mediante un secuestro y mediante amenaza y mediante el secuestro, la amenazaron y la obligaron a firmar la concesión de su empresa
a grupos como Clarín, La Nación o La Razón, para que le vendan esta empresa que era Papel Prensa, que se encargaba del papel de los diarios, ¿no? En esta cuestión igualmente hay muchas dudas porque también esta Clarín, La Nación o La Razón se defendieron en juicios o presentaron juicios en contra también de esto, pero para mí no cabe duda que realmente pasó eso, debido a que estos grupos económicos o estos grupos Clarín, La Nación y La Razón eran cómplices de la dictadura y parte de esa población civil que la apoyaba. Después tenemos algunos libros prohibidos, ¿no? Que creo que esto es lo que se habla siempre. Principalmente un libro prohibido que uno puede decir, bueno, ¿cómo puede estar prohibido el Principito? Realmente estaba prohibido el Principito, ¿no? Un elefante ocupa mucho espacio, Operación Masacre, Las venas abiertas de América Latina. Eran libros que estaban prohibidos en aquel momento porque presentaban para ellos una idea de subversión o presentaban para ellos eh, esos pensamientos o esas cosas que prendían en los niños o en las personas que lo leían ese pensamiento comunista o subversivo. Después tenemos cantantes, ¿no? Que fueron también muchos exiliados o prohibidos durante la dictadura: Mercedes Sosa, León Gieco, Charly García, el Flaco Spinetta, Piero. Eran personas que no podían porque tal vez algunos más directos como Mercedes Sosa o Piero cantaban en contra de la dictadura, pero luego tenías, por ejemplo, al Flaco Spinetta en donde con metáforas hablaba de lo que pasaba en ese momento. Después tenemos las películas que, por ejemplo, La Patagonia Rebelde no se podía transmitir, no se podía ver y era prohibida durante la dictadura. Eh, entonces, no era solamente eh, asesinar a personas, sino asesinar pensamientos, exterminar pensamientos subversivos, ideas. Eh, Inclusive se secuestraron, asesinaron, desaparecieron muchas personas científicas, pensadores, filósofos que tenían un pensamiento muchas veces en contra de esto, del pensamiento que imponía la dictadura, ¿no? Eh, Después, durante la democracia, durante el gobierno de Alfonsín, tenemos dos leyes, que una es la ley de punto final en 1986, en donde se tenían que hacer las denuncias 60 días después de, de aquellos, de aquellos crímenes, ¿no? Y si no se hacía, ya no se daba una importancia a esa denuncia. eh, y mediante esta ley directamente ya no se trataba, digamos, esto. Y después también en 1987 tenemos la ley de obediencia debida, en donde se decía que los militares de bajo rango no tenían participación, o no es que no tenían participación, sino que no tenían culpa en estas torturas, en estos asesinatos y en estas desapariciones, porque ellos solamente eh, recibían órdenes y ejecutaban las órdenes de los de arriba. Y después tenemos, en la época de Menem, 10 indultos, ¿no? Con ese cuentito de la reconciliación nacional, tenemos 10 indultos en donde beneficia principalmente a Videla y a Macera. Luego tenemos el 2003, en donde Néstor Kirchner anula la ley de punto final y la de obediencia debida, y anula también estos indultos que se llevan a cabo en el 90. Principalmente tenemos que recordar la idea de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner como esa reparación histórica a estas personas que sufrieron, ya sea con su familia o en ellos mismos, estos padecimientos de la dictadura. Eh, es icónico inclusive el recordar cuando Néstor Kirchner en la ESMA le pidió perdón en nombre del Estado argentino a esas personas que fueron víctimas de aquello, ¿no? Y hay algunos libros que me gustaría recomendar, principalmente, que los separé un poco.
Principalmente me gustaría mostrar este, que no tiene nada que ver en sí con la dictadura, pero es diario La Razón, ¿no? Es de este, que junto a Clarín y a La Nación formaron parte como de esto de papel prensa, que era lo que se estaba hablando anteriormente. Y ahora sí, me gustaría decir algunos. Primeramente este que capaz no tiene tanto que ver, pero que es reportaje con la muerte de Modesto Emilio Guerrero, en donde se habla del comienzo, el asesinato de un reportero cuando comenzó la dictadura en Chile en 1973. Ahora viniendo a lo nacional, o a la dictadura, me gustaría recomendar este, Historia de las Abuelas, 30 años de búsqueda, que se publicó en 2007. Botín de Guerra, que también trata un poco de lo mismo y cuenta las historias de muchas de estas madres y abuelas de Plaza de Mayo que buscaban a sus nietos y a sus hijos. Eh, bueno, Malvinas y su advertencia termonuclear, nos habló mucho de Malvinas, pero Malvinas también fue parte de estas locuras que llevaron a cabo los militares, ¿no? O de estas cuestiones. Y Entre dos helicópteros, el proceso a los argentinos. Realmente son libros muy buenos que me ayudaron en lo poco que sé, pero que realmente me ayudaron. Y principalmente poder hablar, como ya dije, como si le hablara a un amigo, eh, para poder pensar, para poder saber y para no caer en los discursos negacionistas que hoy en día suceden. Eh, y es bueno estar informados, es bueno poder estudiar, y no sé si estudiar, sino informarse sobre estas cuestiones y entender que la dictadura militar fue una época oscura de nuestra Argentina y que hoy más que nunca pedimos memoria, verdad y justicia.